Víctor Hugo es una de las personalidades más reconocidas tanto en su época como en la actualidad, tanto en Francia como en el mundo. Poeta, dramaturgo y novelista romántico francés, exploró las ramas del arte literario y expuso sus ideales. Fue político e intelectual, comprometido e influyente. Víctor Hugo es el mayor representante del romanticismo. Este movimiento del siglo XIX se opone a los principios de la Ilustración y es resultado de la profunda crisis social e ideológica que dejó la Revolución Industrial. Se caracteriza por reclamar la libertad en el arte y en la política. Con espíritu de rebeldía, enfrenta al neoclasicismo y rompe con las normas establecidas. Se rechazan las tres unidades aristotélicas. Se mezclan los géneros de comedia y tragedia, y por ende, los personajes de clases altas y bajas. Pretendieron introducir la prosa, pero no triunfó y mantuvieron el verso, aunque adoptaron la polimetría. La escenografía tomó importancia y las historias comenzaron a tener una ambientación lúgubre, nocturna y entre ruinas. La función del teatro también sufrió cambios. Víctor Hugo defendía que el drama romántico debía mostrar la vida contemporánea y ser verosímil, dejando de lado la función didáctica. Este género era el punto medio entre la comedia y la tragedia, en el que mostrar lo sublime y lo grotesco en conjunto. Para él, el teatro debía inspirar y hacer reflexionar al espectador, además de dar consuelo y esperanza. Nació en 1802, en Besançon, Francia. Desde temprano, Víctor Hugo tuvo vocación literaria. A los 14 años escribió en su cuaderno de la escuela «Quiero ser Chateaubriand o nada». Debido a la influencia de su padre, militar, profesaba admiración hacia Napoleón Bonaparte, cosa que con los años fue cambiando. Con 15 años compitió por el premio de la poesía de la Academia Francesa, pero resultó simplemente mencionado porque pensaron que se burlaba por dar esa edad. En 1819 destacó en los Juegos Florales de Toulouse y fundó el Conservatoire littéraire. En 1822 publicó su obra Odas y poesías diversas. En Cromwell, que publicó en 1827, inició la tradición de uno de sus rasgos más identificativos, los prefacios. Para cada una de sus obras teatrales, Víctor Hugo escribió un prólogo en el que desarrolla su argumentación teórica sobre el arte y expresa sus ideas políticas. Aunque también justifica conceptos de la obra, la importancia está en sus planteamientos filosóficos sobre la estética, la sociedad y la política. Víctor Hugo va cambiando con los años, y lo que escribe en sus prefacios con él. El mismo autor dice en los prólogos que él habla de sus ideas actuales, por lo que se puede apreciar una evolución. Además, este era su canal de comunicación para responder a las críticas y a sus rivales políticos. Víctor Hugo revolucionó el teatro francés, fue padre del drama romántico. Este teatro es una tragedia que analiza la pasión y una comedia que reflexiona sobre la humanidad. Señala que el gran público se encuentra en todo, en lo bello, en lo mediocre, en lo grotesco, en el amor por lo idílico o por lo común. Y desaparece la función didáctica del teatro. El dramaturgo quiere inspirar al público y concienciarle sobre la libertad y sobre construir su propio destino. Su teatro debía ser para la clase baja, más sencillo y directo, con un lenguaje no tan coqueto y en verso, pero no tan elitista. Sus obras teatrales más destacadas son Cromwell, Hernani y Ruy Blas. Y en 1843, con el fracaso de Les Bourgeois, vio su final en el teatro. Es importante mencionar que el grueso de la obra literaria de Víctor Hugo no es el teatro, sino la poesía, la novela e incluso el ensayo, con mucha presencia del tema histórico. De hecho, es considerado el mejor poeta de la historia de Francia. El autor es conocido sobre todo por Los Miserables, novela histórica de 1862 que reflexiona sobre la humanidad y sobre los valores de la sociedad. Se refleja en él el carácter humanitario de Víctor Hugo. Su proliferación literaria menguó debido al desánimo. El fracaso de Les Bourgeois se sumó a los infortunios de su intranquila vida íntima, llena de desventuras, desamores y defunciones. Una de sus hijas murió ahogada y la infidelidad de su mujer con su amigo también le desmotivaron.
La política estuvo presente en la vida de Víctor Hugo. De joven era un radical derechista monárquico y con el tiempo terció a la moderada izquierda republicana. En 1845 fue nombrado par de Francia. Sus discursos sobre la miseria alarmaron al partido de Napoleón y tras denunciar el carácter déspota de los conservadores y tras el golpe de Estado, huyó al exilio a Bélgica. Aunque no publicó nada entre 1843 y 1851, comenzó Los Miserables y escribió varios poemas que posteriormente aparecieron. En 1852 se mudó al Reino Unido. En 1859 rechazó la amnistía de Napoleón III y continuó en el exilio hasta 1870, tras la caída del mismo. Su regreso fue aplaudido por el pueblo y se le eligió como diputado. A pesar de sus derrotas, consiguió un asiento en el Senado. El Estado decretó un funeral nacional. Víctor Hugo fue tan querido por el pueblo que la urna fue expuesta en el Arco del Triunfo y se le enterró en el Panteón, que en aquel momento solo guardaba 60 personalidades ilustres. El autor poseía una visión premonitoria. En la Asamblea Nacional Francesa pronunció las siguientes palabras: «Llegará un día en el que las armas se os caigan de los brazos, a vosotros también. Un día vendrá en el que la guerra parecerá tan bien absurda y será también imposible entre Londres y París, entre San Petersburgo y Berlín, entre Viena y Turín, como es imposible y parece absurda hoy entre Rouen y Amiens, entre Boston y Filadelfia. Un día vendrá en el que vosotras, Francia, Rusia, Italia, Inglaterra, Alemania, todas vosotras, naciones del continente, sin perder vuestras cualidades distintivas y vuestra gloria individual, os fundiréis estrechamente en una unidad superior y constituiréis la fraternidad europea, exactamente como Normandía, Bretaña, Borgoña, Lorena, Alsacia, todas nuestras provincias se funden en Francia. Un día vendrá en el que veremos estos dos grupos inmensos, los Estados Unidos de América y los Estados Unidos de Europa, situados el uno frente al otro, tendiéndose la mano sobre los mares, intercambiando sus productos, su comercio, su industria, sus artes, sus genios, limpiando el planeta, colonizando los desiertos, mejorando la creación bajo la mira del Creador y combinándonos juntos para lograr el bienestar de todos. Estas dos fuerzas íntimas, la fraternidad de los hombres, el poder de Dios».